El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7:28 en la mañana. Gracias por la sintonía. Seguimos. Ayer en este espacio de noticias conversamos con el doctor Freddy Carrión, defensor del pueblo, en atención a que la sentencia de la Corte Constitucional que declaró la inconstitucionalidad del numeral 2 del artículo 150 del Código Orgánico Integral Penal sobre el aborto no punible, fue declarada inconstitucional este artículo, lo que significa la despenalización, esa es la traducción, la despenalización del aborto para todos los casos de violación, no solamente, como decía el artículo 150 numeral 2, cuando se trata de la violación a una mujer con discapacidad mental. En el Código Penal anterior había un término que puede resultar ofensivo, ¿no? Decía, cuando se trata de una violación a una mujer idiota o demente. Ese era el término utilizado en la legislación anterior, que fue reformada en 2013 por la Asamblea Nacional con la aprobación del nuevo Código Orgánico Integral Penal. Pero ahora se habla de la despenalización para todos los casos de violación dentro de la legislación ecuatoriana. La sentencia de la Corte Constitucional le ordena a la Defensoría del Pueblo preparar un proyecto, una normativa para poder instrumentar, para poder modular esa despenalización del aborto por violación. Y obviamente la sentencia dice hay que hacerlo de modo colectivo. Ayer el defensor advertía que se lo va a construir con organizaciones de la sociedad civil, con el movimiento feminista, con juristas, etcétera. Le vamos a preguntar a una jurista especializada en la materia, la abogada Soledad Angus, que nos acompaña ahora mismo en nuestra mesa de trabajo. ¿Cómo le va, doctora? Bienvenida. Buenos días, Fabricio. Muchísimas gracias por la invitación. Importantísimo en estos momentos que hay mucha desinformación, inclusive mala fe respecto de este tema, que se aclaren desde distintas voces aspectos fundamentales de la sentencia como el que mencionas, ¿no? Y es la construcción del proyecto de ley que viene. Correcto. Empecemos por ahí justamente. Yo quiero darle continuidad a lo que decía ayer el defensor del pueblo. Él hablaba: hay que construir, tenemos 2 meses porque ese es el plazo que dio la Corte Constitucional para construir un proyecto de ley con el movimiento feminista. ¿Cómo debería darse esa construcción, doctora Soledad Angus? Claro, Fabricio. A ver, en primer lugar, pues la construcción de dicho proyecto de ley tiene que partir de los parámetros mínimos que ha establecido la Corte Constitucional en su sentencia, en la que despenalizó esta frase que tú ya explicaste muy claramente al inicio de la entrevista. Y por lo tanto, seguirse esos parámetros, ¿no? Ahí hay unos criterios importantes que estableció la Corte Constitucional. El primero, y a tener en cuenta, es que sin perjuicio de que se debe elaborar este proyecto de ley, la Corte de manera expresa señaló en su sentencia que esta ampliación de la causal de aborto no punible para todos los casos de violación entra en vigencia de manera inmediata a partir de la publicación en el registro oficial de dicha sentencia. Por lo tanto, se debe considerar a partir de dicho momento, con carácter inmediato, que en Ecuador se encuentra despenalizado el aborto en casos de violación en todas las circunstancias y no solamente para mujeres que padezcan de una discapacidad mental. Eso como primer punto. Luego está la obligación de elaborar este proyecto de ley, que no es un proyecto de ley que debe ser o va a ser reformatorio al Código Orgánico Integral Penal, porque la reforma pertinente al Código Orgánico Integral Penal ya la hizo en su sentencia la Corte Constitucional, de acuerdo a su facultad de declarar inconstitucional esa frase que hablaba exclusivamente de las mujeres con discapacidad mental. Esta ley tiene que ser una ley regulatoria para permitir el acceso al aborto, en los casos en los que la ley lo permite ya como aborto no punible. Ojo, y aquí es muy importante, esta ley es una ley para regularizar, para viabilizar el acceso. Por lo tanto, en ese sentido es en el que debe ser pensada, no como una ley que vaya a obstaculizar lo ya determinado y ya lo ordenado por la Corte. Perdón que le interrumpa, ¿qué queremos decir con esta ley debe servir para viabilizar el acceso? ¿A qué nos estamos refiriendo?
Me refiero a que no puede ser una ley que esté orientada de mala fe a establecer candados leoninos que realmente en la práctica signifiquen que la interrupción voluntaria del embarazo, en los casos en los que la Corte lo ha determinado viable, no sea en la práctica aplicable. Por ejemplo, alguien y la Corte dentro de estos parámetros de los que hablo. Le estoy perdiendo la señal. Le estoy perdiendo la señal, doctora. La prohibición de que se exija a la víctima de violación. Ahí sí, doctora. Ahí sí, estaba perdiendo la señal, se frizó. No sé si puede repetir esa parte que estaba señalando. Ahora sí la escucho. Perfecto. Entonces, ¿a qué me refiero con esto de no establecer candados y permitir efectivamente el acceso? Pues la Corte Constitucional ya ha dicho que, por ejemplo, no se podrá pedir a las víctimas de violación que soliciten la interrupción voluntaria de embarazo por esta causal una sentencia condenatoria ejecutoriada contra su agresor. ¿Por qué? Porque por supuesto que pedir una sentencia condenatoria es algo que tomaría muchísimo más tiempo de lo que dura una gestación propiamente. Por lo tanto, si se exigiera una sentencia, entonces en realidad se estaría en la práctica obstaculizando el ejercicio de este derecho conforme la Corte lo ha determinado. Por lo tanto, ese es un parámetro que deben seguir tanto el legislador para elaborar, en este caso la Defensoría del Pueblo para elaborar el proyecto de ley, como el legislador en su discusión. Entonces, esto es algo fundamental. ¿Y qué es lo que ha establecido la Corte? La Corte dice, bueno, en estos casos se podrá exigir la denuncia, se podrá exigir un examen médico legal, se podrá exigir una declaración juramentada, lo cual no es algo tampoco que se lo inventa la Corte, es algo que es así aplicable en la legislación comparada en los países donde se permite el aborto por esta causal, ¿verdad? Ya sea, digamos, en el plazo, digamos, que se pueda determinar. Entonces, aquí también es importante considerar que al momento el Ministerio de Salud ya cuenta, y desde hace varios años, con guías prácticas para el acceso a la interrupción del embarazo en los casos en los que el artículo 150 del Código Orgánico Integral Penal ya lo permitía. Esto es en los casos de riesgo para la vida o la salud de la mujer embarazada, o para los casos de violación a una mujer que padezca discapacidad mental. En ese sentido, debemos considerar que si la Corte ha establecido que la causal debe ampliarse para todas las víctimas de violación por haber sido discriminatorio solamente establecerlo para las mujeres de discapacidad mental, debemos considerar que si el criterio era ampliarlo para no ser discriminatorio, al ya existir en este momento una regulación a través de estas guías prácticas, cuando esto se eleve a nivel de ley, no debería el legislador establecer requisitos mucho más leoninos o drásticos que los ya establecidos en esa guía práctica que hasta el momento se ha venido aplicando a las mujeres que padecen de discapacidad mental. Ahí, por ejemplo, me detengo, porque claro, hay gente que dice que obviamente si no hay una sentencia corresponderá creer a la mujer. Y sobre esto también hay una discusión, porque hay quienes dicen que puede ser, y yo le pregunto a usted cómo lo toma, puede ser que la mujer no diga la verdad, que pueda aducir que fue fruto de violación ese embarazo cuando en realidad no lo es. Creo que eso también está en el tapete de la discusión, doctora. Por supuesto. A ver, en derecho nos rige a todos un principio de buena fe. Sería algo completamente misógino, machista y por decirlo menos, que específicamente para las mujeres se nos pretende someter para el acceso a un procedimiento médico, sobre todo, que ya se ha determinado por la Corte Constitucional como un derecho y una garantía de no discriminación, que se presuma nuestra mala fe al ir a mentir respecto de el origen de ese embarazo. Recordemos que vivimos en un país donde una de cada 4 mujeres ha sido víctima de violencia sexual. Recordemos que vivimos en un país donde hay aproximadamente 17 denuncias diarias por violencia sexual,
fuera del subregistro, porque hay una hay un amplio número de casos que no llegan a denunciarse. Entonces, vivimos en un país donde tenemos un promedio de 7 niñas que dan a luz diariamente, niñas menores de 14 años. Por lo tanto, en esos casos se entiende por ley que no hay capacidad legal para prestar el consentimiento para actos sexuales y por lo tanto por ley se entiende que ahí ha habido una violación. Repito, niñas menores de 14 años, 7 niñas diariamente dan a luz producto de violación. Por lo tanto, las estadísticas nos dicen que este delito es un delito de mucha alta incidencia, es recurrente, por lo tanto no tendría sentido, además, que se pretenda, como digo, aplicar un criterio de mala fe cuando las estadísticas son claras y cuando se ha establecido un principio de no discriminación, ¿verdad? Entonces, también habría que recordar otras cosas, ¿no? Como por ejemplo el estigma y lo difícil que es para una víctima de violencia sexual reconocerse y aceptarse como tal víctima de violencia sexual. Por lo tanto, por el contrario, lo que yo me temo es que muchas mujeres van, pese a que tengan el acceso a el aborto no punible en casos de violación, van a preferir continuar en la clandestinidad lastimosamente antes de firmar una denuncia, una declaración juramentada donde se reconozcan como víctimas. Es por eso que desde muchos sectores del movimiento de mujeres hemos dicho que realmente consideramos que lo que ha hecho la Corte Constitucional es un avance histórico, un mínimo urgente y necesario. Pero, Fabricio, si me preguntas a mí, con toda honestidad, si queremos prevenir que una mujer llegue a un momento tan extremo, una situación tan extrema de mentir diciendo que ha sido víctima de violencia sexual en su desesperación por poder acceder a una interrupción voluntaria del embarazo, pues a lo que tendremos que llegar en algún momento de la discusión y de la legislación es a no establecer estas causales. Correcto. A ver, doctora, me queda claro, por ejemplo, lo que usted ha explicado, que esta legislación que servirá para instrumentar la aplicación de la despenalización por aborto por violación no debería incluir, digamos, usted lo ha dicho, disposiciones leoninas que puedan complicar justamente el acceso a este derecho, como así lo ha considerado la Corte Constitucional. Yo imagino que ese proyecto de ley también debería incorporar unos plazos, ¿no? Por ejemplo, ayer el defensor explicaba que en Argentina se puede acceder a la interrupción del embarazo para casos de violación hasta la semana número 14. Eso también debería constar en este proyecto, doctora. A ver, este proyecto yo pues me imagino que contendrá, digamos, algunos parámetros mínimos, como por ejemplo el plazo. Seguramente se abordará un tema que resulta álgido en estas cuestiones, que se refiere al tema de la objeción de conciencia por parte de los profesionales médicos, a los requisitos a seguir, que como dije ahí, pues deberán establecerse según los parámetros mínimos que ha establecido la Corte. No se podrá pedir sentencias condenatorias, pero digamos un poco por ahí seguramente es donde deberá ir la regulación. Al respecto, Fabricio, como yo te comentaba hace un momento, en mi criterio, si la Corte ha establecido la ampliación de la causal en base a un principio de no discriminación, entonces no deberían establecerse requisitos más allá de los requisitos que ya actualmente están establecidos para estos casos de interrupción del embarazo en los casos de víctimas de violación, que hasta el momento había sido para mujeres con discapacidad mental. Como decía yo, hay unas guías prácticas ya del Ministerio de la Salud que regulan este tema. Por lo tanto, una pieza o un elemento fundamental que debería tener la Defensoría del Pueblo a la mano en la construcción de este proyecto de ley son estas guías prácticas. Por otra parte, que son elaboradas pues además de manera técnica por el ente rector especializado en materia de salud, ¿no? Por otra parte, respecto a este tema de la objeción de conciencia, si es que se va a abordar en el proyecto de ley, que muy seguramente así será, debe considerarse también parámetros constitucionales, como por ejemplo que la objeción de conciencia no puede ser alegada
en perjuicio de terceros o en perjuicio del derecho de terceros. ¿Qué significa esto? Que supongamos que se ha establecido en el proyecto de ley o en la ley un plazo máximo para la interrupción del embarazo en dichos casos. Si ya el plazo se encontrare por vencer, no puede un médico escudarse en objeción de conciencia y para dejar o hacer que se le venza el plazo a la mujer para acceder a esa interrupción, o mucho menos, por ejemplo, si su vida está en riesgo y la interrupción debiera ser inmediata. En los casos de objeción de conciencia también debe garantizarse que el médico pueda derivar a esa paciente a otro profesional de la salud que efectivamente pueda hacer la práctica de la interrupción del embarazo. Estas cosas son cosas que, como digo, tenemos como insumos ya la guía práctica que existe del Ministerio de Salud y tenemos como insumo también la legislación comparada. Esto que te estoy comentando, por ejemplo, es cómo se ha aplicado en Chile, donde en el 2017 se estableció esta causal, ¿no? Tal cual las circunstancias que están consideradas en Ecuador. Chile aplicó de modo distinto a Argentina, por ejemplo. No, me estoy refiriendo en esto al tema de la objeción de conciencia. Chile lo reguló de esa manera. ¿Y en el caso de Argentina eso también se reguló o no? En el caso de Argentina también se ha regulado, porque, como te digo, y por eso te digo que puedo intuir que por ahí va la normativa respecto a estos aspectos mínimos, que serán plazos, objeciones de conciencia, requisitos. ¿Por qué? Porque siempre el tema de la objeción de conciencia suele ser un derecho alegado por quienes se oponen a esta ampliación de causales para impedir la práctica. Pero la objeción de conciencia también debe ser regulada de una manera que garantice efectivamente que no sea un candado, sino que sea, digamos, parte de la dinámica normal del ejercicio de los derechos de ambas partes y que no vaya a significar en la práctica un candado de acceso. Como repito e insisto, la Corte Constitucional ha ampliado la causal en base a un principio de no discriminación, en base a la garantía de derechos de las mujeres que son víctimas de violencia sexual, en base a la garantía que tienen las víctimas de violencia sexual a no ser revictimizadas luego de haber sido víctimas precisamente de un delito tan execrable. Por lo tanto, esta ley no puede ser una ley que vaya a ser ni discriminatoria ni revictimizante, sino que tiene que sujetarse a parámetros técnicos. Correcto. Que los vamos a encontrar en la legislación comparada y ya en las guías prácticas que existen al momento con las causales vigentes. Doctora, en un minuto, por favor, ¿cómo le cae a usted el hecho de que haya quienes piensan que una niña de 14 años pudo haber consentido una violación? Yo le pregunto, ¿hay violación consentida o no? Doctora Soledad Angus. Bueno, realmente es desafortunado escuchar ese tipo de comentarios y sobre todo replicada por medios masivos, porque la verdad hacen muchísimo daño. Esos mensajes se dirigen hacia una audiencia y dentro de esa audiencia, y de acuerdo a las estadísticas actuales, pues dentro de esa audiencia estarán víctimas escuchando que tuvieron complicidad, culpa o consintieron en sus momentos las agresiones de las que fueron víctimas, y esto es completamente inaudito y es completamente intolerable. Esto es parte del discurso que normaliza la violencia sexual, sobre todo en el Ecuador, en un contexto donde más del 80% de las agresiones sexuales se dan en los entornos familiares. Por lo tanto, es absolutamente inconcebible, inclusive desde el punto de vista de la ley expresa el acceso carnal con una persona, con una mujer menor de 14 años, es violación. El supuesto consentimiento en las víctimas de delitos sexuales es completamente inválido cuando la víctima es menor de 18 años. Por lo tanto, no existe mujer de edad alguna que consienta una violación, muchísimo menos una niña, una adolescente menor de 14 años, porque la ley
se lo impide. Y las estadísticas actuales, y que ya les comentamos hace un momento, Fabricio, dan cuenta de que esto es una situación, una realidad lacerante de nuestro país que debe ser abordada con toda la seriedad y toda la responsabilidad posible, más aún si se lo hace a través de medios masivos y por personas que hacen prensa o hacen periodismo. Claro, ahí por ejemplo yo le pido a usted que es especialista que nos explique, porque entiendo, no sé si el nuevo código, yo no soy abogado, pero digo, no sé si el nuevo código establece esta diferencia entre estupro y violación dependiendo de la edad. No sé si eso está muy claro, doctora, si nos puede explicar, por favor, cuando se trata de una niña de 14 años. A ver, el estupro no puede aplicar para víctimas menores de 14 años, porque por ley el Código Orgánico Integral Penal lo establece. Por ley, siempre que haya acceso carnal a una mujer menor, a una adolescente en este caso, o niña menor de 14 años, siempre ese acceso carnal va a considerarse violación. ¿Ya? Entonces, digamos, a lo que me imagino que tú me preguntas y a lo que hace referencia este tema, a los comentarios desafortunados que fueron dados ayer en medio de comunicación, hablaban de víctimas menores de 14 años. Ahí no cabe el estupro. El estupro, por su propia definición legal, es para menores de 18, pero mayores de 14 años, en el caso que hubieran tenido alguna relación sexual consentida, pero aparentemente consentida, ¿no? Recordemos que su consentimiento está, en este caso, viciado justamente por la edad, ¿verdad? Y puede obviamente haber sido viciado por actos de engaño. Pero para la víctima menor de 14 años no hay discusión. No es que porque, no, es que yo pensé que sí y supuestamente dijo que sí, entonces no es violación, es estupro. No, la víctima menor de 14 años siempre será víctima de violación. El estupro es para cuando es mayor. Correcto, ahí me queda claro, doctora. Y con esto sí cierro. 2 meses serán suficientes, 2 meses que comenzaron a correr el viernes 30 de abril. ¿Serán suficientes para elaborar este proyecto con estas consideraciones, doctora Soledad Angus? Yo pienso que si nos remontamos, como digo, a los insumos que existen, tanto en la legislación actualmente local como en el derecho comparado, en los países de la región inclusive que ya han aplicado esto para estas causales, 2 meses es un tiempo totalmente prudencial. Recordemos que no puede tampoco ser algo más allá demorado, porque no podemos establecer o no podemos considerar que en la práctica deban existir trabas para el ejercicio de este derecho. Por lo tanto, que ya esté formalizada la ley va a ser fundamental, y en eso pues va a ser necesario cumplir con los tiempos que ha determinado la Corte Constitucional, que si nos vamos a estricta fundamentación en derecho y de manera técnica, los insumos existen y por lo tanto la Defensoría del Pueblo tiene un arduo trabajo por delante, pero con los insumos ya en la mesa para poderlo empezar a trabajar. Correcto. Doctora, le agradezco por estos minutos que nos ha facilitado justamente para analizar este tema. Muy amable por su gentileza. Gracias, Mauricio, por la invitación. Gracias. Soledad Angus, quien ha conversado con nosotros, ella es abogada, activista feminista del movimiento feminista, con quien justamente vamos a conversar ese tema. Por favor, si no se puede conectar el doctor Cruz, busquemos al otro invitado que estoy pidiendo que se conecte, porque teníamos una entrevista con el doctor Pedro Cruz, pero parece que tiene alguna dificultad. A ver si podemos adelantar la otra entrevista, a ver si finalmente logramos tener al doctor Pedro Cruz. Eso estoy pidiendo al equipo. Correcto. Gracias a Soledad Angus sobre este tema. Hay un plazo de 2 meses, 2 meses, para que la Defensoría del Pueblo elabore este proyecto de ley que va a modular, a instrumentar ya en la práctica esta decisión de la Corte Constitucional que despenalizó el aborto por violación. Nos decía ayer justamente el Defensor del Pueblo que va a abrir un espacio de diálogo con las organizaciones sociales, por ejemplo, Soledad Angus, que forma parte del movimiento feminista y por eso le hemos invitado, cómo van a participar, cómo van a aportar en lo que tiene que ver con esa forma de modular la aplicación de esa despenalización, que implicaría justamente de qué manera podrían las mujeres tener acceso
a practicarse un aborto en casos de violación, qué va a decir la legislación, por ejemplo, en materia sanitaria respecto de los del servicio de salud pública, el tema de la objeción de conciencia, implicaría que un médico puede negarse a practicar un aborto, pero cómo va a ser, cómo va a ocurrir, en fin, vamos a estar pendientes justamente de aquello. 7 de la mañana con 52 minutos en la primera hora.